Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, que es un programa para divulgar el trabajo de los científicos y de los académicos que realizan en Yucatán. Y para eso vamos a platicar con la doctora Ileana Ortegón Aznar. Ella es investigadora y catedrática del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UADY. Y vamos a hablar sobre el sargazo, que es un problema local, regional, mundial. Llegó para quedarse. Es una de las problemáticas actuales que se está viviendo en la península de Yucatán. Es el arribazón excesivo del sargazo. Doctora, gracias. Gracias por regalarnos sus conocimientos. Para empezar, ¿qué es el sargazo? Bueno, el término sargazo es un término coloquial que usamos, ahora sí que, no solamente en la península, ya en muchas zonas, así se le conoce a todo tipo de arribazón de plantas, independientemente de su origen, algas, pastos, que llegan. ¿Por qué se inició con el término sargazo? Porque lo que dominaba era un género que el nombre científico es Sargassum. Entonces seguro alguien llegó, ¿y esto qué es? Es un sargassum. Entonces habrán dicho, sargazo. Y de ahí y todo lo que vean flotando o que llega a las orillas es sargazo. Entonces, pero viene del género Sargassum, que es una alga café, es una alga parda. Doctora, ¿qué es un macroalga? Ok. Bueno, las macroalgas es un conjunto de organismos que son fotosintéticos, que tienen características... Varían de forma y tamaño. Diferentes, tienen formas, tamaños diferentes, pero además tienen algo muy en común. En el medio tienen una función que es la de proporcionar una función ecológica de fotosíntesis, son la primera base de la cadena alimenticia. Son productores primarios, que significa que se alimentan, ahora sí que de los nutrientes, del sol, del medio, y producen su propia energía, que sirven de base para hacer alimento de los demás organismos, animales, microorganismos. Entonces, juegan un papel ecológico muy importante. Hay algo que es mencionar, no es lo mismo una planta que una macroalga. Las macroalgas no tienen raíces, no tienen tallos, no tienen tejidos como tal, o sea, como lo que pudiéramos conocer en una planta. Una planta tiene tallo, tiene raíz. La macroalga no tiene raíces. Ni raíces ni tallos. Puede tener lo que les llaman rizoides o pies de fijación, que esto les permite adherirse a un sustrato, pero no quiere decir que las use como las plantas, o sea, no les sirve para absorber nutrientes o alimento del suelo. ¿Es lo mismo o es diferente un pasto marino que una macroalga? No, por lo mismo que mencionaba. ¿Cuál es la diferencia? Los pastos tienen que estar adheridos al sustrato porque de ahí toman su alimento. A la arena. A la arena, al fondo, puede ser también de limo, arcilla, dependiendo del tipo de pasto, pero siempre adherido a la arena y absorbiendo los nutrientes que hay en el fondo, en el sustrato. El pasto. Las algas, la ventaja que tienen, que es una adaptación que poseen, como no tienen ninguna estructura, un tejido que necesita de conducción y todo su cuerpo le sirve para absorber nutrientes. Entonces puede estar flotando, puede estar adherida al sustrato, pero puede obtener sus nutrientes necesarios, de los nutrientes que hay en el medio, en el agua. A diferencia, como les decía yo, de los pastos si no están adheridos para absorber los nutrientes, no pueden vivir, se desprenden y mueren. No se los podemos encontrar. Lo que encontramos, si son pastos, están flotando y ya están muertos. Mientras que las algas no. Las algas pueden estar flotando y pueden seguir vivas porque todo lo absorben del medio. Entonces no necesitan estar adheridos en un solo sitio. O sea, me está diciendo usted que si el pasto se despega del fondo, ya está muerto. Ya está muerto. La macroalga
puede estar viva y mantenerse. Y está absorbiendo nutrientes. Efectivamente. La importancia ecológica y económica de las macroalgas, porque ha de tener una importancia. Bueno, como estaba yo mencionando, una de las cuestiones es que son los mayores productores de oxígeno del planeta. O sea, porque ¿qué es lo que tenemos más? Océano. Entonces, lógicamente, la cantidad de oxígeno que producen las algas es lo que da la mayor cantidad de oxígeno al planeta. Sin las algas no habría toda la cantidad que tenemos de oxígeno. Da casi el 70%. Entonces, son organismos que producen la mayor cantidad de oxígeno, son los que son la primera base de la cadena alimenticia y son los productores primarios más importantes. Eso es ecológicamente hablando, además de que si están en el fondo, ayudan a sostener el sustrato, el suelo, para evitar erosión del mar. Además, son zonas de alimentación, son zonas de protección de otros organismos, son organismos que además pueden captar carbono, o sea, el carbono azul, o sea, ayudan en la cuestión de cambio climático. Producción de arenas, la cantidad de carbonato de calcio que absorben del medio, también al morir, los restos son lo que generan también arenas. Todo eso es solo el aspecto ecológico. Económico, además, también de las algas se obtienen alginatos, agar, carragenina, que son sustancias que sirven como espesantes, que sirven para producciones de alimento, que las puedes encontrar hasta en las gelatinas, en el catsup, en la mayonesa, en todo eso. Usan emulsificantes que están hechos a base de las algas. Así que ni lo sabemos y no las consumimos normalmente. Independientemente que las quieras usar en tu sushi o en tus comidas japonesas y chinas, también sirven para eso. Tienen una cantidad de vitaminas A, B, K, o sea, te podría decir todo el abecedario con ellas. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque está interesante este programa y estamos aprendiendo. Regresamos. Los periodistas Emilio Moller y Emilio E. Moller, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera Plana por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Es un espacio para dar a conocer el trabajo que hacen nuestros académicos e investigadores. Y el día de hoy estamos platicando con la doctora Iliana Ortegón Aznar. Es investigadora y catedrática del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de Alahuari. Y estamos hablando sobre las algas y, para terminar este bloque, la importancia económica y ecológica. En la ecológica, los organismos producen oxígeno en la tierra, nos decía usted, fungen como alimento para los animales, proporciona zonas reproductivas y áreas de fijación. En la parte, las macroalgas igual sirven para la industria química, farmacéutica y alimentaria. Efectivamente. Entonces, ¿por qué los arribazones? Ok. Bueno, vamos a empezar. Los arribazones vamos a tener que se pueden deber a dos tipos. Tenemos los arribazones que vienen como producto de las corrientes, de los fenómenos meteorológicos que desprenden a las algas o a los organismos del fondo, y estos, ¿El oleaje? Por el oleaje, por las mareas, llegan hacia las costas, arribando a nuestras costas. Estas pueden darse precisamente por estos fenómenos, atraen
¿Cuál es el origen de estas arribazones? Pues pueden ser bentónicas, o sea, quiere decir que las arrastran y las desprenden en el fondo, o pueden ser pelágicos. Las pelágicas son aquellos organismos que se mantienen flotando toda su vida, como son precisamente el sargassum, el sargazo que es realmente sargassum, y que toda su vida se la pasa flotando, como habíamos mencionado, como absorbe con todo su talo, con todo su cuerpo, los nutrientes, no necesita estar adherido al fondo, entonces puede estar flotando y puede estar creciendo y puede estar alimentándose, y entonces vamos a tener que mientras más alimento, más nutrientes tenga, esté en el sol, hace fotosíntesis, está la temperatura, el cambio climático, queramos o no, estos incrementos en la temperatura, pues también son buenos para ellos, les gusta, entonces están casi en una fiesta, porque tienes comida, tienes agua, tienes todo, entonces estás feliz y crecen y se reproducen, su ciclo de vida es corto, o sea, quiere decir que rápidamente se pueden multiplicar, y esto hace que sean más y más y más. Entonces, todo esto también con las corrientes, con el oleaje, llegan a la costa, y ese es otro tipo de arribazón que podemos tener. O sea, las macroalgas, ¿solo vienen las macroalgas o vienen acompañadas con otros organismos? Bueno, esto es algo muy interesante. Las macroalgas, incluso estas que están flotando, producen todo un ecosistema. Esto ocasiona que les dan sustento a larvas de peces, a microinvertebrados, a organismos que sirven de refugio y además que se transportan con ellos. Entonces vienen acompañados de muchos, pero además las macroalgas son igual algo muy, muy importante, son biofiltradores porque absorben no solamente los nutrientes, sino todo lo que llega, y pueden ser desde hidrocarburos, metales pesados, arsénico. Por eso se menciona que a veces de las que pudieran llegar tuvieran sustancias porque absorben. Entonces limpian el mar, efectivamente, pero eso no quita que en grandes cantidades, pues estos ya llegan a ocasionar problemas cuando arriban a las costas. Y en este caso, igual según tenemos entendido, doctora, por ejemplo, no es el mismo el oleaje que está lejos al oleaje que está cerca. Bueno, vamos a hablar en cuestiones tenemos las corrientes. Las corrientes, por ejemplo, que tenemos en la zona del Caribe, ¿sí? Es una corriente que viene... Perdón que yo le interrumpa. Es la corriente que está en el Caribe y otra, la que está en la costa norte de la península de Yucatán, lo que viene siendo Silán, Progreso, Celestún. ¿Son dos corrientes diferentes o es una o es la misma? No, tenemos diferentes corrientes y eso es algo interesante que es importante mencionar. Por eso el hecho de que cuando nos dicen es que el sargazo está viniendo a las costas de Yucatán, no, o sea, disculpen, no va a llegar a las costas de Yucatán, porque la corriente que viene precisamente del Caribe, que va a ser la corriente de lazo, así se le denomina, no ¿corriente entra, de lazo? Sí, no entra hacia la que es el Golfo, por lo cual no nos va a traer todas, sino que va a subir y se va a ir atravesando por Cuba hacia la zona de Florida. ¿De dónde viene esta corriente de lazo, doctora? Viene, bueno, la corriente principal viene desde Brasil, que es la que trae todo este sargazo, y va subiendo por todo Centroamérica, llega a la península y sube. Pero la parte de la península del Caribe. Del Caribe. No va a pasar hacia Holbox, o sea... Y más o menos. Más o menos. O sea, vamos a tener que va a atravesar, sale por, ¿qué será? Contoy, por toda esa zona de por allá, y sube hacia parte de Cuba y después Florida. Entonces, esa es la corriente. Ese es el arribazón que se está viendo. Ese es lo que está trayendo todo ese arribazón. Y la península, si te das cuenta, está en forma de diagonal. O sea, no es completamente plana. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser diagonal, como que hace que las corrientes y el oleaje las empuje a la costa, porque se va trabando. O sea, cuando ustedes tienen esto así y viene la corriente acá, pues va chocando y se va acumulando a lo largo de la costa del Caribe mexicano. Entonces, esto es lo que nos va a hacer que
se atraben ahí, se queden atorados y tengamos una cantidad también enorme que ya viene. Que no lleguen a las costas de aquí, las que tenemos. No van a entrar. Pero también llega sargazo acá, doctora. Efectivamente. ¿No es ese sargazo? No es el mismo sargazo. El sargazo que tenemos nosotros, ahora sí que podríamos decir, nuestro sargazo, es un sargazo que se da además en otra época del año, y esto es importante. ¿Cuál es la época del Caribe y cuál es la época de nuestro sargazo? La del Caribe lo vamos a ver principalmente que será mayo, junio, julio, agosto, que está también muy relacionado con la época de lluvias, con la época en donde vienen todos estos desagües de los ríos, del subsuelo, que da al mar y que trae todos esos nutrientes que son los que alimentan precisamente a estas algas. Nuestro sargazo es del tipo bentónico, que es el que yo les mencionaba. Tenemos dos tipos de... El bentónico, recordemos, es el que... está adherido al sustrato. Al sustrato, al que está adherido a la arena. A la arena, a las rocas, a todo lo que está en el fondo. Que, recordemos, las macroalgas no se alimentan de él, pero necesitan estar adheridos. Parte de su ciclo de vida requieren. Entonces, este sargazo bentónico, o que además no solamente es el género Sargassum, sino aquí sí tenemos rojas, algas verdes. Estas, cuando empiezan los nortes, que son las épocas de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, podemos decir, más ya hacia la zona de invierno, que otoño-invierno, es cuando empiezan estos eventos climáticos que traen vientos muy fuertes, arrancan todo esto y nos llegan a nuestras costas. Los vientos vienen precisamente de norte hacia sur, a diferencia de las del Caribe que vienen de sur a norte. Vamos a resumir esto. Nuestro sargazo viene por los nortes en los meses de septiembre, octubre. Más cuando empiezan los nortes. Cuando empiezan los nortes. Cuando empiezan los nortes. Y el sargazo del Caribe viene para la época de lluvias. Mayo, junio, julio, agosto. Y eso es otro sargazo. Es otro sargazo. Cada quien tiene su sargazo. Sí. O sea, hay dos arribazones de sargazo en la península de Yucatán, la de los nortes y la que viene por sí del Amazonas y todo. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque estamos aprendiendo. Conoce las maravillas que presenta la península de Yucatán para divertirse y vacacionar en Getaway. Por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Y créanme que todos estamos aprendiendo en su programa Acceso Directo y estamos practicando con la doctora Eliana Ortegón Aznar, investigadora y catedrática del campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UADY, y nos está diciendo sobre el sargazo. Nos está dando ahora sí una cátedra, doctora. Gracias. Esta arribazón de las macroalgas, ¿cómo está afectando? Okay. Bueno, cuando los arribazones de macroalgas son como el que nosotros tenemos en el estado de Yucatán, en nuestras costas, estos son benéficos. Porque traen, ahora sí que nutrientes, materia orgánica, traen organismos, o sea, es un ciclo, es natural, normal, y que el ambiente, es capaz de manejar. Nosotros tenemos los sistemas naturales tienen su propio forma de su resiliencia, capaz de sobrellevar este tipo de
de fenómenos que los cuales ayudan a tener nuestras costas, tener arenas, o sea, es parte de un ciclo normal y que solita la naturaleza puede manejar. Cuando tenemos, como en el caso del Caribe, que tenemos arribazones tan grandes, de tanta cantidad, porque estamos hablando de una biomasa de toneladas de materia orgánica, que al principio, pues sí está vivo, está flotando y se está reproduciendo y creciendo y aumentando su biomasa en una cantidad tan grande que cuando llega y arriba a la costa, pues ahí se acumula. Y esta acumulación excesiva es el problema, porque primero estamos hablando de que son organismos de tallas grandes, que al estarse uniendo cada vez y las corrientes y el oleaje, la marea los va empujando hacia la costa y se acumula, empiezan a generar realmente capas flotantes. Capas de algas que están y que ocasionan que no pase la luz. Esto no permite que los organismos que se encuentran en el fondo, como los pastos marinos, como otras algas que están adheridas, reciban luz, empiezan a morir y entonces tenemos más acumulación de materia orgánica. Esto también tenemos aunado a la absorción de oxígeno, que les quita el oxígeno a los otros organismos que se viven abajo también, y entonces empieza a haber mortandad de microorganismos, mortandad de peces, mortandad de invertebrados como crustáceos y organismos importantes económicamente hablando y aún así ecológicamente hablando. El problema es que esto incrementa, y al ser estas ahora sí que estas capas y estas manchones tan grandes puedan afectar también a los corales, evitando también que tengan esta cantidad de luz y empiezan a acumularse sobre de ellos. Entonces realmente empieza a haber todo un cambio ecológico en el sistema que afecta, independientemente que al descomponerse, estamos hablando también de generación de metano, estamos hablando de descomposición orgánica que no es capaz el sistema de manejar. Entonces tenemos ahora sí que... ¿El metano en qué nos perjudica? Es un gas tóxico que al final de cuentas se va también al medio ambiente y en demasía nos puede afectar. Claro, si usamos ese metano en lugares controlados para generar biogás y energético, sería maravilloso. Pero cuando se encuentra en medio, esto es nocivo también para nosotros y los organismos que se encuentran allá. Hablaba usted ahorita que afectan los corales. Efectivamente, como nosotros lo estamos recibiendo en el Caribe, es una zona como tenemos áreas arrecifales, tenemos la barrera arrecifal, la segunda barrera arrecifal más importante del mundo, que es la del Caribe, el mesoamericano. Esto pues se ve afectado en el sentido que al haber cada vez más acumulación de esto se descompone y empieza a afectar también a todo el ecosistema arrecifal, tanto por oxígeno, por luz, por descomposición orgánica. Entonces está afectando no solamente la parte turística, sino ambientalmente está cambiando y alterando las condiciones del medio. Entonces realmente se vuelve un problema que es urgente resolver. ¿Qué es la situación? O sea, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? O sea, ¿esto llegó para quedarse? Pues todo va a depender de nosotros. Ahora sí que tenemos nosotros, y no es y esto es importante porque no es solo la decisión de nosotros, sino lo que nos podamos hacer en México. Yo creo que esto tiene que ver una unión de muchos países, de ver cómo resolver esta problemática, porque esto es una acumulación de todo lo que está viniendo desde Latinoamérica, Centroamérica, y que va a seguir y sube. Entonces es una problemática que tenemos que abordar desde muchos aspectos. Es transnacional la problemática. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ahora sí que
tenemos que poner nuestro granito de arena, tenemos que ver alternativas de uso, de manejo, pero sobre todo del conocimiento adecuado de cómo manejar el recurso, o sea, de cómo trabajarlo. No es nada más llegar y lo voy a levantar y me lo llevo todo, porque te estás llevando arena, entonces generas problemas de erosión y también de retiro de organismos que se encuentran en las costas, en la arena. Entonces, hay que hacer un manejo realmente adecuado con un buen conocimiento de cómo se dan, de las corrientes, del oleaje, de dónde llega, porque no se acumula en los mismos sitios, porque hay unos que tienen mayor intensidad de donde les pega más los oleajes y las corrientes se acumulan más. Entonces tenemos que también un manejo adecuado. Está el de poner las famosas barreras o mallas, pero también hay que saber cómo ponerlas y hasta dónde ponerlas para evitar que puedan afectar a otros organismos, peces, tortugas o así, y que esto debe ser continuo. No puede ser que pongo mi barrera y ya estuvo que solito, pues porque está flotando y eso lo rebasa y se sigue y atraviesa la barrera, sino es un continuo que se esté recolectando esto y tienen lugares para poder procesarlos. Es realmente un problema complicado, pero yo creo que tenemos que afrontarlo desde todos los ambientes: social, económico, cultural, científico, para poder trabajar con esta problemática. Doctora, gracias por habernos regalado sus conocimientos y créame que el día de hoy aprendimos acerca del sargazo, de nuestro sargazo y del sargazo que llega a Quintana Roo, y hay que tener conciencia y respeto al medio ambiente. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctora. A usted. Gracias, Freddy.